Imagina un tiempo en que la tierra temblaba bajo el peso del caos y los de corazón débil eran rápidamente silenciados por el miedo. En un mundo donde los hombres gobernaban y el valor era escaso, una mujer se atrevió a ir contra la corriente. Ella no solo habló, lideró, no solo siguió, luchó. Su nombre era Débora, profetisa, jueza y guerrera, que se levantó en medio de la hora más oscura de Israel. Pero esta no es solo la historia de una mujer extraordinaria, es un testimonio del poder inquebrantable de la fe, la sabiduría y la obediencia a Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Débora guarda secretos de liderazgo y valentía que nunca habías imaginado? Y si su papel en la salvación de Israel fuera mucho más allá de lo que la mayoría cree. Quédate conmigo mientras nos adentramos en esta narrativa poderosa. No querrás perderte las sorprendentes verdades sobre cómo esta mujer valiente desafió las probabilidades y cómo su confianza inquebrantable en Dios cambió el rumbo de toda una nación. ¿Estás listo para descubrir lo que hace que el liderazgo de Débora sea verdaderamente inolvidable? Escribe 777 en los comentarios si estás preparado para emprender este viaje con nosotros. Descubramos juntos cómo la fuerza y la sabiduría divina de Débora transformaron para siempre el destino de Israel. Juez heroica, Débora, que salvó a Israel de la ruina total. La tierra de Israel se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue una nación rota, atrapada por el miedo, la desesperación y el peso aplastante de la opresión. Durante 20 largos años, una nube oscura se cernió sobre el pueblo, mientras vivían bajo la despiadada dominación de Jabín, rey de Canaán. Su reinado no era meramente político, era el terror encarnado. Al frente de su ejército estaba el general Sísara, un hombre cuyo nombre despertaba temor en toda la región. Conocido por su brutalidad feroz y su mente estratégica implacable, Sísara comandaba un arma aterradora, 900 carros de hierro. En una época en que la mayoría de las batallas se libraban a pie, estas máquinas de guerra eran como tanques imparables, imposibles de detener, imposibles de escapar despiadadas. Puedes imaginarte estar en medio del polvo de un campo de batalla escuchando el rugido atronador de las ruedas de los carros que se acercaban. ¿Qué harías si cada vez que intentabas resistir te encontrabas con metal, fuego y los gritos de tu gente? Para los israelitas resistir parecía inútil. Su fuerza se había marchitado bajo el peso del miedo. Su identidad como pueblo escogido de Dios se sentía como un eco distante de un pasado más fiel. Pero ¿era su sufrimiento solo el resultado del poder extranjero o de algo mucho más profundo? Esto no era simplemente una historia de derrota militar, era el fruto doloroso de la rebelión espiritual. Israel había sido un pueblo apartado, ligado a un pacto sagrado con el Dios viviente. Pero con el tiempo, sus corazones se desviaron, se inclinaron ante ídolos falsos, buscaron guía en dioses extranjeros y despreciaron los mandamientos que alguna vez moldearon su destino. El Señor les había advertido una y otra vez, pero eligieron la rebelión sobre la rectitud. Y como estaba profetizado su desobediencia, los condujo a la ruina. ¿No es inquietante cuán fácilmente el favor divino puede desvanecerse cuando el corazón se enfría, aún así incluso en lo más profundo de su desesperación, cuando las ruedas de hierro aplastaban su valor y los dioses ajenos nublaban su claridad? Israel clamó. La desesperación encendió el arrepentimiento y desde las ruinas de su rebelión brotó un ruego de misericordia. Sus oraciones subieron como humo mezcladas con angustia y con recuerdos del Dios que una vez abrió mares
y derrumbó muros, y el cielo, aunque silencioso por un tiempo, no fue indiferente. Desde lo más oscuro de su hora, Dios comenzó a preparar a una libertadora, una luz en las sombras que nadie habría esperado. No llegó montada en un caballo, ni vestida con armadura. No gritó como un guerrero, ni irrumpió en las puertas del enemigo. Llegó con sabiduría, con claridad, con una autoridad divina que no podía ser silenciada. Su nombre era Débora profetisa, jueza, una mujer sin igual en la historia de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría ser elegida para liderar en un mundo que te dice que el liderazgo no te pertenece? Puedes verte sentada bajo una palmera, escuchando las cargas de toda una nación mientras oyes susurros del cielo. El tribunal de Débora no era un palacio. Juzgaba a Israel bajo la sombra de una palmera entre Ramá y Betel, un lugar que se convirtió en punto de encuentro sagrado para quienes buscaban verdad y justicia. Venían con disputas y desesperanza, pero se marchaban con visión y paz. Ella no levantaba la voz, levantaba el espíritu. Su discernimiento cortaba la confusión y su valentía estaba forjada en una fe profunda e inquebrantable. Donde otros veían a una mujer, Dios veía un vaso. Donde los hombres flaqueaban de miedo, ella permanecía firme en claridad divina. Pero Débora no era solo una jueza, era una interrupción divina. En un tiempo donde la complacencia ahogaba el espíritu del pueblo, ella encarnaba lo que significa creer sin compromiso. Mientras otros temblaban al sonido de los carros, ella permanecía inmóvil, escuchando la voz de Dios. La habrías seguido. Habrías creído que la salvación de una nación podía llegar a través de la obediencia inquebrantable de una mujer. Su ascenso no solo fue inesperado, fue profético, y lo que ocurrió después sacudiría los cimientos de Israel y revelaría cuán poderoso puede ser un corazón obediente cuando Dios dice, ve. Una de las verdades más sorprendentes de este capítulo en la historia de Israel no fue solo la presencia de un enemigo brutal, fue la ausencia de quienes estaban dispuestos a levantarse contra él. El silencio de los hombres, la vacilación de los guerreros y el agarre paralizante del miedo habían creado un vacío de liderazgo que resonaba más fuerte que el rugido de los carros de Sísara. Durante 20 años, el pueblo tembló, pero ningún hombre se atrevió a dar un paso al frente. Ninguna espada se alzó, ningún grito de guerra se escuchó. Y en medio de ese silencio ensordecedor, cuando el valor de la nación casi había desaparecido, fue Débora quien respondió al llamado del cielo. ¿Puedes imaginar lo que debió de sentir en un mundo donde la voz de una mujer era a menudo desechada, donde los puestos de poder estaban reservados usualmente para los hombres? Débora se levantó sin miedo y con fe. No buscó liderazgo, no ambicionó títulos, simplemente obedeció. Su llamado profético y su rol como jueza no fueron autoimpuestos, fueron designados por la mano de Dios. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido la fuerza para hablar, para liderar, para ser la única voz de claridad cuando la nación había perdido su voluntad? Su humildad era su fuerza. A diferencia de los reyes que gobiernan desde tronos o de los generales que gritan desde caballos de guerra, Débora lideraba desde debajo de una palmera con sabiduría en sus ojos y la voz de Dios en su corazón. No estaba impulsada por el ego, sino por un sentido inquebrantable de propósito divino. Cada palabra que hablaba estaba empapada de oración. Cada decisión que tomaba estaba arraigada en su profunda relación con el Señor. Ella se convirtió en un vaso de la voluntad del cielo, un ejemplo de lo que significa liderar desde la obediencia, no desde la ambición. A medida que los clamores de los israelitas crecían más fuertes,
Subiendo como olas de angustia que chocaban contra los cielos, Débora discernió que había llegado el tiempo de la liberación de Dios. Pero esta liberación no se orquestaría solo con fuerza. Comenzaría con fe. Requeriría que alguien encendiera la chispa que volvería a prender a un pueblo temeroso con esperanza otra vez. Y Débora, escogida y rendida, fue esa chispa. Sin embargo, la liberación que Israel estaba a punto de presenciar no sería nada ordinaria. No vendría por la mano de un rey ni por la espada de un campeón. Se daría a través del valor inquebrantable de una mujer cuya fuerza fue forjada en intimidad espiritual. Estás comenzando a sentir el poder de este momento, y si fueras tú a quien Dios llamara, no porque fueras el más fuerte o el más ruidoso, sino porque eras el más fiel. Mientras Débora se sentaba bajo su palmera, con el silencio de la naturaleza a su alrededor, el silencio se rompió, no por miedo, sino por revelación divina. La voz de Dios habló con claridad, dirección y un propósito innegable. Un plan comenzó a desplegarse, una estrategia sagrada para acabar con 2 décadas de humillación. Pero no era una visión para guardarse en secreto. Era un llamado a las armas, un mandato divino listo para cumplirse. Llama a Barak, hijo de Abinoam, instruyó el Señor. Él era un guerrero de Cedes en Neftalí, un hombre con potencial, pero que aún no había entrado en su propósito. ¿Alguna vez has sentido esa inquietud dentro de ti que estabas hecho para más, pero algo te impedía levantarte? Barak vivía en esa tensión. Y Débora estaba a punto de encender lo que había estado dormido. Barak vino convocado por la profetisa. Estaba dudoso, estaba desesperado. De cualquier modo escuchó, mientras Débora, hablando no sus propias palabras, sino el mandato de Dios, declaraba: el Señor, el Dios de Israel, te manda: ve, toma contigo a 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón, y condúcelos al monte Tabor. Yo atraeré a Sísara, el jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas al río Sisón, y lo entregaré en tus manos. Jueces 4, 6, 7. El plan era tan audaz como divino. Enfrentar a Sísara, cuyos carros de hierro aterradores habían aplastado toda resistencia anterior, requería más que valentía. Exigía confiar en lo imposible. Esto no era solo una estrategia militar, era una preparación celestial. Pero el miedo aún permanecía. La respuesta de Barak reveló lo que muchos sienten al enfrentar lo desconocido: si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, yo no iré. Su voz, quizá firme por fuera, temblaba con el peso de la incertidumbre. No es que no creyera que Dios pudiera dar la victoria. Lo que no creía era que Él pudiera hacerlo solo. ¿Alguna vez te has sentido así, llamado por Dios, pero con miedo de avanzar, a menos que alguien más fuerte camine a tu lado? Débora no lo reprendió. Ella entendía el peso de lo que él enfrentaba, pero su respuesta fue tan poderosa como profética: claro que iré contigo, pero por el rumbo que tomas la honra no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. No era una respuesta común. Era un espejo espiritual, revelando la vacilación de Barak y declarando lo que estaba por venir. La victoria, aunque segura, no llevaría su nombre. En cambio, se manifestaría a través de un vaso inesperado, una mujer. Pero ¿quién sería y cómo sucedería? La respuesta sorprendería a toda una nación y voltearía la historia de cabeza. La atmósfera comenzó a cambiar cuando Débora y Barak se levantaron en movimiento, sacando no solo a sí mismos, sino a toda una nación de la inercia hacia su destino divino. El llamado resonó por colinas y valles de Neftalí y Zabulón. Desde las esquinas de las aldeas, los pasos montañosos y los escondites olvidados, los hombres comenzaron a reunirse. No eran soldados profesionales,
Eran campesinos, pastores, hombres comunes que habían sido aplastados durante 20 años bajo la sombra de la opresión. Pero algo había cambiado. La voz de Débora, llena de convicción y claridad, había atravesado su miedo. Su confianza inquebrantable en Dios se convirtió en la chispa que reavivó las brasas del valor nacional. Ella no los reunió con estrategia, los reunió con fe. De pie ante ellos les recordó su herencia. ¿Acaso el Dios de Abraham no nos liberó de Egipto, no derribó los muros de Jericó, no ha demostrado ya que su brazo es poderoso para salvar? Sus palabras no eran simples lecciones de historia, eran líneas de vida. Con cada frase, el pasado se convirtió en profecía, y poco a poco, el pueblo comenzó a creer de nuevo. Barak, a su lado, antes titubeante y ahora, inspirado por la fuerza de Débora, reunió 10,000 hombres, una cifra que antes parecía imposible. Puedes imaginarlos alineados en la subida hacia el monte Tabor. Cada paso no era solo una marcha, era un acto de confianza. Caminaban con espadas oxidadas con armaduras que no brillaban como las de sus enemigos, pero con corazones ya libres del miedo. Los habrías seguido. Habrías marchado tras una mujer armada solo con su fe y con un Dios que había guardado silencio por 2 décadas. Lo fascinante de este momento no es solo la preparación militar, sino lo que revela sobre la condición humana. Aquí vemos la tensión delicada entre la fe y el miedo. Barak, antes renuente a liderar ahora, avanzaba todavía incierto pero dispuesto. Débora, sin ejército propio, se convirtió en la general espiritual. Es una paradoja divina. Dios estaba a punto de desatar liberación, no a través de una fe perfecta, sino de una obediencia fiel. ¿Te consuela saberlo? Saber que Dios no requiere tu perfección, solo tú sí. El escenario estaba listo. El monte temblaba con la presencia de una nación que escogía la fe sobre el miedo. El valle abajo albergaba la fuerza más poderosa que Israel jamás había enfrentado. El cielo, aún despejado, observaba un momento que lo cambiaría todo. Desde la cima del monte Tabor, el ejército de Barak podía ver a las fuerzas de Sísara, extendidas en la llanura, un mar de soldados y carros de hierro brillando bajo el sol como cuchillas de terror. Los 900 carros, símbolos de supremacía cananea, estaban listos para aplastar cualquier esperanza de rebelión. Durante décadas, esas máquinas monstruosas habían perseguido a los israelitas rápidas e implacables. El ejército de Barak, vestido más de esperanza que de armadura, parecía insignificante en comparación. ¿Sientes el peso de ese instante? Habrían temblado tus rodillas al mirar hacia abajo desde la cima, pero antes de que el miedo reclamara sus corazones, Débora dio un paso adelante. Sus ojos no se fijaron en el enemigo sino en la promesa. Con voz firme como trueno y serena como aguas tranquilas, se volvió hacia Barak y declaró: «Levántate, este es el día en que el Señor entrega a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti?» Jueces 4:14. No eran palabras motivacionales, eran instrucciones espirituales, divinamente cronometradas y quirúrgicamente pronunciadas. El cielo ya se había movido. Ahora era el turno de Israel. Barak levantó su espada. Los 10,000 hombres avanzaron. Bajaron por las laderas del monte Tabor, inesperados, imparables. La sola visión desconcertó a las tropas de Sísara. El general había esperado rendición, no confrontación. Sus carros siempre habían inspirado terror, pero ahora el terror se estaba volteando. Entonces los cielos comenzaron a oscurecerse. Sin aviso, nubes densas se reunieron. El trueno retumbó a lo lejos, y de repente los cielos se abrieron con lluvia torrencial. El suelo, antes firme, se convirtió en lodo y confusión. Los poderosos carros de hierro,
una vez ágiles como cuchillas mortales, ahora se hundían impotentes en la tierra. Las ruedas giraban en falso, los caballos se descontrolaban, los soldados caían su formación quebrándose como vidrio hecho trizas. Esto no era simple clima, era guerra desde el cielo. El Dios de Israel, que una vez abrió el mar, ahora desató una tormenta para pelear por su pueblo. El Salmo 18:14 cobra vida aquí, disparó sus flechas y dispersó al enemigo. Con rayos abundantes los derrotó. La naturaleza se convirtió en el arsenal de Dios, y cada gota de lluvia era una declaración de que Él no había olvidado su pacto. Impulsados por la intervención divina, los israelitas cargaron con nuevo fuego. El ejército de Barak se transformó en un torbellino de venganza justa. No luchaban con la confianza de veteranos, sino con la fe desesperada de un pueblo que había visto al cielo abrirse en su favor. Cada golpe era guiado, cada espada un eco de la profecía. La fuerza cananea antes temida se derrumbó desgarrada por la tormenta y por la espada. Sísara, al ver el colapso, comprendió que todo estaba perdido. Empapado, humillado y despojado de control, abandonó su carro, el símbolo mismo de su invencibilidad, y huyó a pie. Lo ve su nombre, que había comandado miles, reducido ahora a un fugitivo desesperado corriendo por el barro. ¿No era este el cumplimiento de la profecía audaz de Débora? Que la honra no sería de Barak, sino que vendría por manos de una mujer. Y aún así, el giro más inesperado estaba por revelarse. Allí, de pie a la entrada de su tienda, estaba Yael, la esposa de Heber, una mujer sin título, sin armadura y sin aparente amenaza. Y sin embargo, mientras Sísara se acercaba tambaleándose de cansancio, fue ella quien sostuvo la llave final de este drama divino. ¿Qué habrías visto en sus ojos? ¿Compasión? ¿Cautela? ¿Habrías adivinado que esta mujer sola en una tienda estaba a punto de cumplir la profecía? Yael lo recibió con dulzura, su voz como miel recubriendo acero. «Entra, mi señor, entra conmigo, no tengas miedo». Sus palabras eran suaves, acogedoras, calculadas. Sin sospecha alguna, Sísara entró en la tienda buscando refugio de la tormenta de su vergüenza, de la ira que sabía lo seguía de cerca. Ella le ofreció una manta consuelo para un general cuyo orgullo estaba hecho pedazos. «Tengo sed», susurró. «Por favor, agua». Pero Jael, en un gesto de bondad engañosa, le dio algo más reconfortante: leche, tibia, calmante, adormecedora. Al beberla, sus párpados se hicieron pesados. El caos de la batalla se desvaneció. Su respiración se volvió lenta. Con voz aún teñida de mando, murmuró una última instrucción: «Vigila la puerta. Si alguien pregunta, si alguien viene, di que aquí no hay nadie». Él creyó que ella era aliada, supuso que lo protegería. ¿No es inquietante cómo el poder confía donde no debería y cómo Dios usa tantas veces a los pasados por alto para traer justicia? Pero Yael no era una mujer ordinaria. Era el instrumento oculto del juicio del cielo. En silencio, sin apuro, esperó que Sísara cayera en un sueño profundo. La tienda se volvió quieta, la tormenta afuera ya distante, y entonces, con manos firmes y propósito inquebrantable, se preparó para hacer lo que ningún soldado en el campo había logrado: poner fin al terror de Sísara. Lo que ocurrió después sacudiría a la nación, cumpliría la profecía de Débora y coronaría a una mujer, no a un guerrero, con el golpe final en la liberación milagrosa de Israel. Cuando los ecos de la batalla se desvanecieron en el horizonte y las llanuras ensangrentadas callaron, Sísara, antes el emblema del poder cananeo, se hundió en el sueño sin saber que había entrado directo en manos de la justicia divina. Su respiración se hizo lenta, arrullada por la leche que calentó su cuerpo exhausto. La tienda estaba tranquila, engañosamente pacífica.
La mujer que lo había recibido Jael se movió con sigilo, cada paso deliberado, cada gesto cargado de propósito. No tenía espada ni ejército, sino las herramientas comunes de su vida nómada, una estaca de tienda y un martillo. Con decisión sagrada, Jael se acercó. El general descansaba confiado e indefenso, y en un solo acto de valentía santa, levantó el martillo y clavó la estaca directamente en su sien. El golpe atravesó no solo carne, sino el símbolo mismo de la tiranía que había oprimido a Israel por 20 años. El poderoso general que antes cabalgaba en gloria de hierro, quedó ahora clavado al suelo por la mano de una mujer sin título, sin ejército y sin miedo. No hubo fanfarrias, no hubo grito de batalla, solo silencio y justicia. No mucho después, llegó Barak aún jadeante por la persecución. Su corazón corría con urgencia. ¿Dónde estaba Sísara? ¿Podría aún escapar? Pero antes de que preguntara, Jael salió calmadamente de la tienda para recibirlo. Su voz fue firme. «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Al entrar, Barak encontró la respuesta. Allí yacía Sísara muerto, su cabeza, aún clavada al suelo por la estaca. No lo había vencido la espada de Barak, ni el ejército de Israel, sino la obediencia de una mujer inesperada. Las palabras de Débora se cumplieron con precisión asombrosa. La honra no será tuya porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Jueces 4:9. En esa tienda pequeña, Barak presenció lo que sucede cuando Dios elige lo inesperado para cumplir su voluntad imparable. Jael no era israelita, no era parte de la tribu de Débora, ni soldado bajo el mando de Barak. Pero nada de eso importó. Dios la había escogido. Así es el ritmo de la Escritura. Dios usa pastores para vencer gigantes exiliados, para salvar naciones y mujeres estériles, para dar a luz profetas. ¿Qué dice eso de a quién puede usar hoy? Podría estar llamándote a ti más allá de tus credenciales. El nombre de Jael quedó grabado en la historia eterna de Israel, no por su linaje, sino por su fe decisiva. Su acción envió un mensaje a las generaciones. Cuando Dios llama tu origen, tu género o tu estatus, no te descalifican. Él no mira la apariencia ni la posición, mira la disposición. Y con la muerte de Sísara, la fortaleza espiritual sobre Israel se rompió. Escuchen, oh reyes, oigan, oh príncipes, yo cantaré al Señor. Cantaré alabanzas al Señor, el Dios de Israel. Jueces 3. Su voz se elevó como incienso entretejiendo poesía y profecía en un tapiz de memoria divina. No era una alabanza común, era el registro de un milagro cantado por aquella que había llevado su promesa en el corazón. Sus palabras pintaron la oscuridad de la que habían salido un tiempo en que los caminos estaban abandonados, cuando la vida en las aldeas había desaparecido, cuando reinaba el miedo y la valentía era escasa. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, las carreteras estaban desiertas. Los viajeros tomaban senderos tortuosos. Cesó la vida en las aldeas de Israel hasta que me levanté yo. Débora me levanté como madre en Israel. Jueces 5, 6, 7. Ella no se llamó reina ni guerrera, sino madre. Una que se levanta no por poder, sino para proteger, para despertar, para dar vida donde había reinado la muerte. El cántico continuó honrando a los que respondieron al llamado. Alabó a las tribus de Zabulón y Neftalí, que arriesgaron sus vidas por la libertad, y honró a Barak, que descendió del monte Tabor hacia las fauces de la muerte porque creyó. Pero Débora no se apartó de la verdad. Reprendió a las tribus, que se quedaron atrás, las que permanecieron en sus barcos y en sus hogueras rehusando luchar. Sus palabras eran fuego y luz, celebración y advertencia entretejidas en una sola. ¿Eres tú de los que se levantan cuando Dios llama,
o de los que se esconden cuando comienza la batalla. Y entonces, en un crescendo de drama divino, describió la batalla, no como la vieron los hombres, sino como se vio desde el cielo. Tembló la tierra, destilaron los cielos, las nubes destilaron aguas, los montes temblaron delante del Señor aquel del Sinaí. Jueces 5:4-5. La naturaleza misma se unió a la lucha. Las estrellas se alinearon con la voluntad de Dios. El río Sison se convirtió en arma del Todopoderoso. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente Sison los barrió. Jueces 5:20-21. Pero el canto de Débora no se conformó solo con lo cósmico, volvió a lo humano, específicamente a Yael. Bendita sea entre las mujeres, Yael, la mujer de Heber Seneo. Bendita sea entre las mujeres que habitan en tiendas. Jueces 5:24. Con una belleza inquietante, Débora no evitó el detalle brutal del acto de Jael, lo celebró como obediencia santa. Extendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de los trabajadores. Golpeó a Sísara, le aplastó la cabeza, le perforó y le atravesó la sien. Jueces 5:26. La imagen era vívida, casi demasiado gráfica para la comodidad. Pero ese era el punto. La justicia de Dios no siempre es limpia o cortés, es justa y a veces es feroz. Puedes ver cómo Dios usó las manos de Jael, no como accidente de guerra, sino como instrumentos de una profecía cumplida. Los últimos versos de Débora se dirigieron al futuro, no solo a la paz que había llegado, sino al camino a seguir. Ofreció una bendición y una advertencia: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Jueces 5:31. Era un llamado a permanecer fieles, a levantarse con pasión y pureza, a no permitir que la oscuridad encontrara refugio entre el pueblo de Dios. Y con eso, la tierra tuvo paz durante 40 años. El cántico de Débora se convirtió en más que un recuerdo. Se convirtió en estandarte, en bandera, en recordatorio de que el Dios de Israel no está limitado por tradiciones ni expectativas. Él puede levantar a una madre para guiar a naciones, a una mujer nómada para derribar a un general y a un soldado temeroso para comandar una victoria. Así que pregúntate si lo hizo entonces. ¿Podría estar haciéndolo ahora? ¿Podría estar escribiendo un nuevo cántico, uno donde tú seas la voz, el vaso, la luz que se levanta en el amanecer de la liberación? La historia de Débora es más que un antiguo relato de liberación, es una declaración eterna de lo que Dios puede lograr a través de aquellos que se atreven a creer, obedecer y levantarse. En una época en la que Israel temblaba bajo la opresión, cuando el liderazgo fallaba y la esperanza parecía perdida, Débora surgió como una voz del cielo, clara, firme e impregnada de fuego santo. Ella no era una soldado, no llevaba espada, pero sus palabras cargaban la autoridad del Señor. Su presencia despertaba valentía en los temerosos y su fe encendía movimiento en una nación paralizada. Mientras otros dudaban, ella dio un paso al frente, no por poder sino por propósito. Creyó en las promesas de Dios cuando el mundo a su alrededor las había olvidado. Y esa fe movió montañas. Por la obediencia de Débora, Barak encontró su valentía. Por su voz profética, los cielos se abrieron y la naturaleza misma se convirtió en arma de guerra. Porque ella dijo sí a Dios, una mujer llamada Jael entró en la historia y derribó al enemigo con una estaca de tienda, no por fuerza, sino por un designio divino. Cada parte de esta historia susurra la misma verdad. Dios usa lo inesperado para hacer lo inimaginable. ¿Y tú? ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás dispuesto a levantarte aun cuando otros se sientan preparado para decir sí, aunque desafíe toda norma y expectativa?
La vida de Débora nos muestra que la fe, cuando se une a la obediencia, trae resultados divinos. Nos enseña que el llamado de Dios no está limitado por género, título o trasfondo, sino extendido a quienes estén dispuestos. Su legado no es simplemente una historia de victoria, es un llamado a la acción, una convocatoria a levantarse con valentía, caminar con fidelidad y confiar en que la mano de Dios aún escribe historias a través de quienes se rinden a Él. Si este mensaje movió tu corazón, decláralo, escribe. Me levantaré en los comentarios y permanece como alguien que no guardará silencio en esta generación. Y si has apoyado este ministerio a través de Super Thanks, te honramos. Tu generosidad ayuda a llevar estas verdades a otros que aún esperan escucharlas. Asegúrate de suscribirte a este canal para más relatos bíblicos poderosos que despiertan la fe y encienden el valor. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios aún llama, aún se mueve y aún libera. Apenas estamos comenzando este viaje por las páginas de la Escritura juntos, así que permanece con nosotros mientras descubrimos las voces, las batallas y las promesas que todavía nos hablan hoy. Hasta entonces, que tu fe arda con fuerza, que tu obediencia sea inquebrantable y que te levantes como lo hizo Débora cuando el mundo más lo necesite.